Buen día, mi nombre es Erika María Enciso Maecha, soy estudiante de la Corporación ICES de Facatativá del programa técnico profesional en criminalística. Hoy voy a hablarles sobre la labor del técnico criminalista en casos de delitos sexuales contra menores de 14 años. Los delitos sexuales son aquellos actos que vulneran la dignidad, la libertad y los derechos sexuales de una persona. Esta investigación tiene una perspectiva enfatizada en las labores del técnico criminalista en casos de delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. Se enfocará en establecer de forma organizada y detallada las labores que debe cumplir en esta clase de procesos los técnicos criminalistas, que son en sí delicados por tratarse de niñas y niños menores de 14 años. Esta es una población que es vulnerable ante la sociedad y requiere un trato diferencial. En Colombia encontramos protocolos y manuales que ofrecen a los funcionarios criminalistas e investigadores reglas y procedimientos de actuaciones en los diferentes procesos penales, pero no encontramos uno específico que estructure las labores que debe realizar en casos de delitos sexuales contra menores de 14 años en las diferentes etapas procesales. En el ámbito laboral, los técnicos profesionales criminalistas actúan en muchas áreas del derecho penal. Es así como en la presente investigación se enfatizan los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. Estos delitos, denominados comúnmente como delitos a puerta cerrada, por cuanto el victimario actúa clandestinamente y se llega a conocer mucho más tarde de la ocurrencia de los hechos. Es decir, las posibles evidencias físicas del delito pueden ser eliminadas. Aún ahí el investigador debe actuar diligentemente, siguiendo pues los protocolos establecidos para este tipo de delitos. La carrera técnico profesional en criminalística es de gran importancia para la justicia colombiana. La investigación depende de las personas que realizan esta labor y buscan el esclarecimiento de los hechos, pues que se consideran delito. Debemos tener en cuenta algunos conceptos como lo es la violencia sexual. Se entiende la violencia sexual, se entiende todo acto, como todo acto, que mediante el uso de la violencia física, psicológica o moral se ejerce sobre una persona para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Provoca la realización de un acto de naturaleza sexual en condiciones de indefensión y atenta contra el normal desarrollo de la sexualidad y vulnera las condiciones sexuales plenas de salud y bienestar físicas y psicológicas de una persona. La violencia sexual atenta contra la libertad, la integridad y la formación sexual y constituye una forma de violencia que involucra diferentes tipos de ataques de naturaleza sexual que son perpetrados en contra de mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes. Los delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes se conocen como abusos sexuales y se definen como toda acción de tipo sexual impuesta a un menor por un adulto o por una persona mayor que él. Algunas de sus formas son la manipulación del menor con fines pornográficos, someterlo a que observe actitudes sexuales, hablar sobre temas obscenos, mostrarle o tocar sus genitales y la penetración sexual. Esta es como comúnmente lo llaman, violación. El abuso sexual no necesariamente es una violación sexual, pero siempre es una forma de violencia sexual. Las víctimas de violencia sexual tienen unos derechos y se encuentran establecidos en nuestras normas constitucionales, en nuestra constitución política, en nuestras leyes nacionales.
Algunos de esos derechos son a una vida libre de violencias, a la verdad, a la justicia, al acceso a recursos judiciales efectivos, a la información, al respeto y protección de su intimidad y de su privacidad, a la igualdad y a la no discriminación, a la dignidad y atención no revictimizante, a la autonomía y libre consentimiento, participación en el proceso penal, acompañamiento y asistencia técnica legal, a la seguridad personal y protección. Tienen derecho a una atención integral, inmediata, gratuita y especializada para el restablecimiento de sus derechos y en el ámbito de salud física, mental, sexual y reproductiva. En los casos de delitos sexuales se debe realizar una investigación integral específica en estos casos. Algunos pasos o principios que se tienen en cuenta es la construcción participativa del programa metodológico. El programa metodológico es el plan de acción de la Fiscalía donde se establecen unas tareas a realizar, y es que cuando llega a conocimiento de la autoridad sobre un hecho de violencia sexual, se debe realizar un plan de trabajo de investigación. Este debe ser de forma cronológica, organizada y con todo el apoyo interinstitucional para lograr la verdad, el esclarecimiento de los hechos y la justicia para la víctima. Otro paso o principio es la comunicación constante del equipo de trabajo. En este caso, la Fiscalía tiene un grupo de trabajo conformado por investigadores criminalistas, por sus asistentes, y este grupo debe siempre estar en constante comunicación, revisando los avances en la investigación y mirando qué procede o cuál es el paso a seguir. Otro de las actividades es la diversidad de hipótesis delictivas, y es que tan pronto se conocen los hechos, se debe realizar una serie de hipótesis que serán confirmadas o anuladas por las pruebas que se van obteniendo en el caso. Otro de los pasos es la construcción de hipótesis delictivas. Las hipótesis que se van confirmando van teniendo un argumento fáctico con las evidencias obtenidas por los investigadores criminalistas, lo que hace que el proceso sea bien direccionado y las pruebas sean contundentes. En la mayoría de los casos de delitos sexuales cometidos contra menores de 14 años, el conocimiento de los hechos llega a la Fiscalía por medio de una denuncia. Esta denuncia por parte de un familiar, de los padres, de los cuidadores, de los colegios, etcétera. Lo que hace imprescindible que al momento de la denuncia se tenga claro qué se debe preguntar, qué se debe escribir. Es el caso que al momento de recoger los datos fundamentales de los hechos y otros elementos relevantes durante la denuncia, se debe formular preguntas adecuadas. Durante la denuncia, el funcionario debe realizar preguntas dirigidas a determinar los siguientes elementos. ¿Qué sucedió? Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos. Los datos de identificación de la víctima. Las circunstancias la información que pueda brindar la víctima, o cuando se trata de menores, el denunciante. También si la víctima o pues el denunciante puede brindar información de los presuntos autores, de los testigos, y esto pues identificados por la víctima. Estas preguntas deben ser claras, concisas, con vocabulario sencillo y con una estructura simple para que las respuestas, pues, para que la persona tenga respuestas a estas preguntas. Y pues siempre se deben registrar de forma completa. Todo lo que la persona diga se debe escribir en el informe. Se debe promover la preservación y custodia de evidencia física.
y pues de los elementos materiales probatorios. En el momento en que se toma la denuncia, el funcionario debe recolectar, embalar, rotular, perdón, y continuar el procedimiento de cadena de custodia de prendas u otros elementos o de otras evidencias físicas o elementos materiales probatorios que tengan relación con el delito que la víctima pudiera presentar. Es decir, si la víctima lleva alguna evidencia para presentar a la fiscalía, el investigador criminalista debe pues realizar todo el procedimiento establecido para custodia y de los elementos. En caso de que la persona o tenga algún elemento que no fue allegado en ese momento cuando se realiza la denuncia, pues el investigador debe recomendarle a la víctima que debe evitar lavar o desechar cualquier objeto presente en el momento de los hechos, que debe guardar las prendas de vestir o de la cama, se deben guardar secas en bolsas de papel, al igual que elementos de higiene íntima, por ejemplo, protectores diarios, toallas higiénicas, tampones, papel higiénico, pañales, cosas que puedan servir para identificar o que tengan evidencia del hecho sucedido y que puedan ser entregados a la policía judicial o en este caso al investigador criminalista. También otra recomendación que se le debe hacer a las víctimas es que debe evitar limpiar las heridas, bañarse, orinar o defecar antes de la valoración médico-legal. Esto cuando se trata de hechos ocurridos con pocas horas de anterioridad a la denuncia. También pues se debe procurar una declaración completa de la víctima. Al seguir este protocolo, se puede lograr que la primera declaración de la víctima durante la denuncia sea lo más completa posible. Esto reduce pues la posibilidad de que sea necesario contactar nuevamente para que realice una nueva declaración o para una declaración posterior, y esto puede conllevar a que se pueda revictimizar a la víctima. Los funcionarios además deben tener en cuenta que la memoria de hechos traumáticos pueden ser afectados por la gravedad del daño, por el paso del tiempo o la etapa del ciclo vital en que se encuentra la víctima. Por esto, nuevas declaraciones pueden traer consigo imprecisiones o contradicciones con el dicho inicial, lo cual no significaría que la víctima esté mintiendo. En esta investigación se debe tener en cuenta un aspecto relevante, y es la edad de la víctima. Considerar este factor permite valorar el tipo de preguntas y el tratamiento que debe darse a la víctima durante la diligencia. Por ejemplo, si la víctima es menor de edad y acude a interponer la denuncia en compañía de un adulto, se debe recibir la denuncia a este último, es decir, al adulto que acompaña al menor de 14 años. Y en el caso pues, de que el menor acuda solo, se debe escuchar su relato y comenzar una investigación de oficio. En cualquiera de los escenarios, inmediatamente se debe articular con el defensor de familia y con un profesional capacitado en atención a niños, niñas y adolescentes para pautar o la pronta realización de una entrevista especial que se debe realizar en estos casos. Porque en casos de delitos sexuales contra menores de 14 años, la entrevista a la víctima debe ser realizada por un psicólogo forense especializado y no un investigador criminalista. Asimismo, en la recepción de la denuncia es muy importante considerar la edad del agresor,
lo cual influirá en la asignación posterior en el caso. Bajo ninguna circunstancia, la edad del victimario debe conllevar a retraso o a remisiones a otros centros para la recepción de la denuncia de la víctima, ni debe vulnerar su derecho a no ser confrontado con su agresor. Agradezco la atención prestada y en un próximo video se profundizará más en este tema. Muchas gracias.